Con esta, es con esta, ¿no? Estas dos son con esta. Sí, la parte, es con esta. ¿Esto cuál? Sí, estas ya son. Estas dos son con esta cámara. ¿Qué es la fotografía estenopeica? La fotografía estenopeica es volver a la esencia, es poder capturar una imagen dentro de una caja oscura a través de un agujero pequeñito, así de sencillo. Pero si ya hay cámaras digitales o cámaras modernas, ¿para qué la estenopeia? Para, como dijo Javier, es para volver al inicio. La cámara no es la que hace la fotografía. Tú te cuelgas una cámara de 200, 300 o 1.000.000 de pesos y eso no te hace fotógrafo. Lo que te hace fotógrafo es conocer el concepto. Que con cualquier equipo, incluso una lata como estas, tú perfectamente puedes capturar un momento, un instante y hacer que eso que has capturado te dé información, te dé la memoria, te haga, te lleve a un espacio y a un tiempo determinado a este presente. El equipo no lo hace, lo que hace es la esencia, el concepto de la fotografía, de cualquier herramienta, de cualquier práctica artística. ¿Y qué ganamos con capturar ese momento? Creo que ganamos lo que acaba de decir Luis Alberto, memoria, y hacer un poco de conciencia reflexiva sobre ese instante que quedó ahí, que quedó capturado, como decíamos en el brochure del anuncio del taller. Queremos capturar pedacitos de realidad acá adentro, y cuando tenemos algo capturado, aunque la palabra es un poco fuerte porque es como si lo hubiéramos capturado contra su voluntad, podemos hacer un análisis más cercano, y reflexivo me refiero a eso, es a poder pensar en qué estaba pasando en ese momento que está aquí adentro, en esa imagen. ¿Qué valor tiene hacer un taller de estenopeica en el campo, en una finca? Específicamente en una finca y en una vereda tan alejada como está esta, tan cercana pero tan lejana, yo creo que es poder llevarle a la gente un poquito de ese conocimiento que ni siquiera en las grandes urbes quizás lo tengan. Es poder llevar a alguien que jamás quizás imaginó cómo se hace una foto, es decir, tanto en esta vereda como en cualquier otra parte, es válido poder explicar de cómo y de dónde surgen esos procesos que inclusive a nivel de tecnología de punta los tenemos. ¿Tú crees que valga la pena ese esfuerzo? Lo que pasa es que habría que pensar lo que es esfuerzo. Y hacerlo de esta manera ya no es un esfuerzo, sino es un placer, porque es el encontrarse con uno mismo. Los mínimos elementos, no estar corriendo a que tengo que tener el último celular, el último televisor de plasma, el último carro, sino lo básico que uno necesita para encontrar lo que a través de toda la vida uno busca, que es la tranquilidad. El placer de sentirse tranquilo en un ambiente donde se puede charlar, se puede hablar y se puede vivir con lo que uno necesita y no otros elementos que, unas necesidades creadas que a la larga realmente uno las quiere. Vivir toda la vida para tener una super cuenta de banco y una cantidad de cosas que eso uno cuando se muere no se lo lleva. Entonces, Las fotos tampoco. pero sí las vivencias, el disfrutarlo, el hacerlo. Una gran comida, el disfrute no es la comida, sino el rito de sentarse a comer, de sentarlo a hacerlo. Y charlarlo y gozarse y reírselo, como hicimos con esta experiencia, que cuánto charlamos, cuánto nos acordamos, a medida que estábamos haciendo esto, todos decían decían, no, esto es como volver a ser niños, y es volver a tener una fotografía física, que no son las 1.000 fotografías en una tarjeta que uno las baja, sino volver a hacer esta foto y meterse con un químico y ver cómo sale la foto y decir, y fue una foto, no fueron 1.000 fotos, cada uno con su cajita hizo una foto y hizo el esfuerzo y cuando la vio dijo, no, esta fotografía la va a guardar, no la va a botar y la va a poner en algún sitio muy especial porque cuando la vea se va a acordar de ese momento y con ese momento se va a reír y lo va a compartir con otra gente. Este proyecto de vivir en la finca desde el comienzo me llamó la atención por el mismo nombre. El proyecto de vivir en la finca logró hacer que me identificara con ese concepto de vivir en la finca, porque desde hace mucho tiempo he intentado digo, con
conocimiento de causa porque he tenido un desplazamiento y un acercamiento al campo. No sé si un volver porque quizás nunca había estado en el campo, viviendo en el campo, disfrutando el campo. Entonces este proyecto me parece sumamente interesante consolidarlo y poder difundirlo además para hacerle ver a mucha gente que es viable vivir en la finca, que es viable disfrutar más la vida viviendo en la finca y que es viable hacer cualquier tipo de actividades, tal como se puede hacer en una ciudad con un mayor nivel de disfrute. Bueno, para mí me causó sorpresa encontrarme con una forma de vivir que no está en lo que nos han enseñado. Hay una vida de ciudad y una vida de campo y nos han vendido que son dos formas completamente diferentes. Y a mí lo que más me llama la atención es que toda la tecnología de punta, los computadores, internet, todo este asunto que uno cree que es de ciudad, perfectamente se puede desplazar a cualquier espacio, a cualquier sitio, aprovechando que la comunicación anda por el aire y en un espacio abierto donde el tiempo es más amplio, donde el aire es otro aire, donde no hay el ruido, donde uno sale corriendo a las 5 de la mañana a coger un transporte y meterse en un tráfico, donde uno no tiene este tipo de acercamientos, por ejemplo, ¿cierto? Y uno perfectamente puede desarrollar su actividad que todo el mundo cree que es citadina, ¿sí? Sí. Y aquí llegamos y uno encuentra un computador, dos computadores, toda una tecnología y se trabaja y se hace exactamente lo mismo. ¿Quiénes nos recibieron? Una contadora y él dice que es cocinero, pero no sé si es cocinero o ingeniero de sistemas y desarrolla unas tecnologías y unos elementos y es desde un Sí, espacio de estos. aquí hay unos elementos importantísimos. Por ejemplo, es impactante de hecho ver que estamos trabajando un concepto de fotografía para volver a la esencia y a la vez se está transmitiendo en streaming desde una finca remota ¿Sí? y está en vivo. Para nosotros mismos era sorpresa vernos en la pantalla haciendo el taller de estenopeica, que es coger una lata de lo más básico recogida en un sitio donde se reciclan cosas y armar de ahí una cámara, pero eso está siendo transmitido en vivo. Claro, es que cuando él lo puso yo cogí mi celular, llamé a Bogotá, estoy aquí a 8 horas de Bogotá en una finca, mire, conéctese que aquí estoy dictando el taller. Dictamos el taller y por la noche entró a Twitter y ya hay respuestas, diciendo, mire, pasó esto y pasó lo otro. ¿Y dónde estamos? No estamos en un edificio, una estructura que es lo que nos han vendido. Estamos en otro espacio haciendo exactamente lo mismo, solo que con mayor tranquilidad y con mayor disfrute. Y se pueden hacer cualquier tipo de proyectos a nivel institucional, a nivel estatal, a nivel privado, en un ambiente que es mucho más tranquilo. ¿Cómo ven ustedes la relación del campo como concepto y como forma social relacionado con el arte también como concepto? ¿Cómo creen ustedes que se encuentre el campo y el arte? Yo ahí le cedería primero la palabra aquí a Luis Alberto, que es nuestro especialista en artes plásticas. Yo no me considero muy artista, la palabra artista para mí es un poco, no sé si entre comillas a veces pretenciosa si la utilizara para mí. Entonces prefiero que alguien un poco más ilustrado en el tema de arte y estética pueda dar ese vínculo. Después de su respuesta quizás me atreva a dar algún comentario. Bueno, gracias, muy amable que me la mandó. Pero a ver, voy a intentar redondear el concepto. Para mí, ¿qué es cultura? Cultura es el sistema de vida de un grupo social. Todo es cultura, todo lo que tenga que ver con un grupo social. Y el arte es su expresión. Las prácticas artísticas es el hecho de hacer algo que tenga que ver con la estética, que puede llegar a convertirse en arte o puede no ser arte. ¿Cuándo se convierte en arte? Cuando un objeto, una fotografía, una escultura, cualquier elemento, eh, pasa a ser la expresión de una persona que cuando otro la ve, lo toca, lo conmueve, lo refleja y de alguna manera está mostrando el sentir de una comunidad, de una cultura. Esa es mi percepción de arte, mi definición de arte. Ahora, con respecto al campo, el campo, la vida de campo está estandarizada, el concepto está estandarizado. Hay una separación, yo vengo de la ciudad, yo no conozco el campo. Entonces,
uno tiene un concepto predefinido, tiene un paradigma que es campo y que es ciudad. Entonces cuando a mí me dicen que es campo, no, el campo es un espacio donde hay que hacer unas tareas desde las 4 de la mañana, trabajar, recoger, hacer, y ahí donde está el arte. Cuando uno llega al campo y mira la forma de vivir, se da cuenta de que las personas están más concentradas en sí mismas, no están preocupadas, digamos, en términos de tiempo y de cumplir con unos horarios, sino que están produciendo en su propia tierra, por decirlo así, lo que necesitan, se nutren de sus propios elementos, están pendientes de su agua, están pendientes de si llueve o si no llueve para recogerla, están pendientes de sus animales, están pendientes de algo que es más cercano, y se están nutriendo de esos mismos elementos. Entonces cuando producen algo, puede catalogarse dentro de arte o no arte, pero lo importante es que se sienten más con ellos mismos, consigo mismos. Cuando nosotros venimos acá, que es lo que hacemos los de ciudad, es cuando, querámoslo o no, tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para sentir, y tenemos tiempo de todo ese conocimiento, esa academia que traemos de la ciudad, podemos ponerla en algo. Entonces aprovechamos unas herramientas que nos dan allá, y aquí simplemente más tranquilidad, digamos, hay más. Y hay un contraste con ver cómo las otras personas pueden estar en la condición que sea, pero tú pasas y a uno lo saludan y siempre tienen una sonrisa. Pueden estar descalzos en chancletas, pero a uno lo miran con la mejor cara, y si uno pasa y le ofrecen algo de tomar, una limonada, cualquier cosa, y no hay complicaciones más. Entonces uno se empieza a soltarse de ciertas ataduras. Entonces me parece que para los de la ciudad es un rompimiento, es tal vez un choque de que el asunto no es como nos lo han parametrizado. Y en el campo me parece que tienen la riqueza en sí misma, de pronto no la hacen consciente, pero la tienen. Sí, Luis Alberto mencionó la palabra cultura, y a mí eso fue lo que en este momento me vincula el tema de arte, campo y cultura. Cultura viene de cultivar, y el campo se cultiva. Esa sería la relación que encuentro yo ahora después de su intervención. Y en el campo todo tiene que cultivarse. No me estoy refiriendo a cultivar los surcos, las plantas, etcétera. Y este tema de cultivar algo, cuando tú cultivas algo, te estás esmerando, estás haciendo que crezca de la mejor manera para entregárselo a quien le vaya a llegar. Y eso es muy valioso porque está transmitiendo, y al transmitir estás creando un vínculo con alguien más, con el que crea y con el que recibe. Eso ocurre en el campo y en todas, hasta donde puedan llegar las cosas. En el campo, entonces, con el tema de cultivar, encuentro la relación con cultura, y en el tema con el arte, es decir, la cultura con el arte, porque el arte es una expresión, el arte es una forma de transmitir un sentimiento, sea cual sea la forma en que se expresa ese sentimiento. Entonces en el campo la relación que encuentro es que hágase lo que se haga, se está transmitiendo una sensación, y cuando se cultiva se está transmitiendo buena energía con eso que estás cultivando para entregar.